Y en este momento, de acuerdo a los informes que nos presentan, justamente Colombia está violando, incumpliendo la gran cantidad de instrumentos interamericanos, solamente interamericanos, por no hablar de todos los instrumentos de las Naciones Unidas que Colombia ha ratificado. 60 personas fallecidas. Estos datos de la plataforma Defender la Libertad, que hace que somos muy amigos, y ellos han estado una tarea muy acuiciosa recogiendo información de todo el país con todas sus organizaciones. 87 personas víctimas de violencias basadas en el género, violación de la Convención de Belén do Pará, 2.152 personas que han sido detenidas arbitrariamente, violación del derecho a la libertad establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, 1.192 denuncias por abuso de poder establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, 866 personas heridas, 51 lesiones oculares, que es un tema gravísimo. Parece que si le apuntaran a los manifestantes con estas bombas aturdidoras directamente a los ojos. Y hay una cantidad de agresiones que pueden ser constitutivas eventualmente de tortura, otra flagrante violación, y por lo menos 346 personas dadas por desaparecidas, que Colombia tiene ratificada la Convención Interamericana para la prevención de la desaparición forzada. En este momento, justamente, Colombia, su gobierno, está ante grave, una grave situación de incumplimiento de esta carta. ¿Por qué? Entonces aquí tenemos algunos temas que son importantes. Colombia hace parte de este instrumento internacional, la Carta Democrática Interamericana, desde el año 2001, en el 28º periodo ordinario de sesiones. Esto implica que esta carta es obligatoria y vinculante dentro del ordenamiento jurídico colombiano, a partir, entre otros artículos, del artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, que señala claramente el bloque de constitucionalidad. ¿Y por qué estamos señalando que Colombia, el Estado colombiano, está violando la Carta Democrática Interamericana? Y por eso estamos solicitando al secretario general que convoque con urgencia al Consejo Permanente de la OEA para que Colombia vaya a este escenario y explique la grave situación de derechos humanos que está viviendo el país. Esta Carta Democrática Interamericana tiene unas consideraciones muy interesantes. Por ejemplo, el artículo 3 de la Carta proclama que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto de los derechos humanos y las libertades. Y lo dice en el artículo 3 de esta carta, que hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad por haber sido suscrita por el gobierno colombiano. Se hablaba ahorita que incluso hay mucha censura por parte del gobierno, que hay mucha manipulación mediática también por parte de algunos medios. Y yo considero que es muy importante esta solicitud que se le está haciendo a las organizaciones internacionales para que intervengan en la situación social que está atravesando Colombia. Mi pregunta es, ¿cómo garantizar que las visitas solicitadas a las organizaciones internacionales no sean manipuladas o incluso censuradas por parte del gobierno nacional? Lo digo porque en muchas ocasiones se ha manipulado aquí la información, incluso se ha censurado, digamos, las denuncias o a la prensa independiente o incluso a los mismos ciudadanos que han intentado mostrar la realidad de las calles. Lo hemos visto lo que ha pasado en Popayán, lo que ha pasado en la ciudad de Cali, algunos acontecimientos aquí en Bogotá, por ejemplo, en el Portal Américas, Portal Resistencia.
y es muy importante, digamos, tener en cuenta que estas visitas internacionales no sean manipuladas y mucho menos censuradas por parte del gobierno. Lo digo también por lo que decía ahorita Luis Fajardo, de que incluso el gobierno le puso algunas trabas y algunas condiciones a esta comisión para que se reúna con ciertos miembros. Y la otra pregunta es, ¿cómo garantizar también la seguridad de estas personas que vengan a hacer estas visitas? Porque si bien aquí la fuerza pública ha atentado contra miembros de salubridad, contra los mismos estudiantes, contra miembros de derechos humanos aquí también, contra gestores sociales también. Entonces, ¿cómo sería ese proceso también para garantizar la seguridad de estas personas? Gracias. Gracias, Camilo. Doctor Román Vega, señora Doris, ¿quién quiere responder esta pregunta? Sí, algunos elementos no más para que los demás colegas, y Doris, las demás compañeras puedan decir lo que están viendo. Yo, obviamente, me parece que pues hay un altísimo riesgo de que este gobierno impida que haya un ejercicio transparente y justo sobre pues la violación de los derechos humanos que ellos mismos están cometiendo con la fuerza pública y con grupos parapoliciales como estamos denunciando. El argumento es que están defendiendo la democracia, pero pues nosotros sabemos que lo que hay en Colombia es un remedo de democracia y la realidad es que están violentando todos los derechos de la población. Quisiera decir que la carta de la canciller Marta Lucía Ramírez, dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para organizar, entre comillas, la visita de la comisión a partir del día 8 de este mes, es una carta totalmente sesgada en el sentido de, primero, imponerle a la comisión escuchar a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía General de la Nación, organismos que deberían defender los derechos humanos, que no se han pronunciado, que han dejado prácticamente de existir en los territorios donde esta violación es más grave. Y ello ha sucedido porque están justamente en cabeza de integrantes del régimen, del partido político que es base del gobierno de Duque y que ha mantenido este régimen uribista de autoritarismo y de violencia sobre el pueblo colombiano. Esa es la realidad. Entonces nosotros pues no tenemos ninguna credibilidad de estos organismos, de lo que le vayan a decir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es un hecho. Pero además esa misma carta, de modo bastante sesgado, le predefine a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con quienes tendría que entrevistarse la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con organismos gremiales que han hecho convocatorias públicas a enfrentar al paro, a no negociar la protesta. O sea, es un sesgo terrible el que el gobierno ha mantenido. De otra parte, el mismo Estado colombiano ha expulsado del país a defensores de derechos humanos que han venido de otros países. En el caso particular de Grabó, de Argentina, que llegó al aeropuerto y los funcionarios de inmigración lo expulsaron antes de que cumpliera su labor de derechos humanos. La misma Human Rights Watch ha tenido limitaciones para su ejercicio de vigilancia de los hechos trágicos que se han producido en este país de asesinato de una enorme cantidad de jóvenes. De modo que no hay garantías. Este Estado colombiano no da ninguna garantía, no las da al pueblo colombiano y tampoco se los da a los organismos internacionales para que se pronuncien, vigilen, investiguen las violaciones que se están produciendo de los derechos humanos en este país. Esa es una realidad. La seguridad. Pues yo creo que las medidas de seguridad pues tienen que ser exigidas al propio Estado para el ingreso de los equipos y comisiones de vigilancia de los derechos humanos, pero también debe lograrse el apoyo del propio pueblo colombiano, que es el único real garante de medidas de seguridad para que
esta labor se pueda hacer. Yo he visto videos de prensa, de periodistas de prensa extranjera que se han podido hacer por el apoyo de los propios manifestantes, no por el apoyo de la fuerza pública. De modo que esos son los canales posibles que pueden ser usados para enfrentar esta trágica situación que vivimos. Gracias. Yo quisiera complementar un poco lo que Román dice en respuesta a todo esto para que ustedes, los periodistas que estén ahí, es que nomás analizando la respuesta que el gobierno da al preacuerdo que se hace el 24 de mayo, saca el 28 el decreto 575. Este decreto que es prácticamente una conmoción regional, donde la asistencia militar es obligada a retirar alcaldes y gobernadores que son elegidos democráticamente a ser reemplazados por militares. Este decreto, 575, obviamente que ya en diferentes análisis de juristas es inconstitucional. Entonces, nosotros aquí en Colombia estamos en un momento de represión por parte del gobierno, obviamente también como lo dijo Román, no podemos confiar en un defensor del pueblo que es amigo del gobierno, un fiscal que es amigo personal del presidente, una procuradora que es elegida por recomendación del presidente. Entonces, de verdad que esto en cuanto a derechos humanos en Colombia, si se han venido violando hace muchos años atrás, ahora visiblemente se está haciendo y estamos pidiendo precisamente, este es uno SOS internacional del pueblo colombiano hacia el exterior.